Bienvenidos a la saga de coding de este nuevo año en el que vamos a aprender lo que es la inteligencia artificial con las lecciones que podemos encontrar dentro de Minecraft Education Edition. Así que vamos rápido a ver dónde encontrarlas y empezamos con la primera de ellas. Nos venimos a jugar, biblioteca, kits de temas, informática. Y aquí nos venimos a inteligencia artificial. Tenemos 5 lecciones diferentes y hoy vamos a empezar con la número 1, que como están traducidas no están ordenadas, pero ya os digo que es la de ¿quién es ese ocelote? Así que vamos a crear el mundo y empezar la lección. Ya estamos aquí, lo primero que nos dicen es que tenemos que ir a hablar con la bióloga. Estamos dentro pues como de una tienda de campaña. Y si nos movemos, pues vemos que ahí tenemos la primera actividad en la que nos dice que necesitamos conocer los movimientos de los ocelotes en la sabana. Entonces sería genial que la inteligencia artificial tuviese una base de datos fotográfica para identificar a los ocelotes. Y esa es nuestra primera misión. Vamos a subir al jeep y nos lleva a la sabana. Y nos dice que dentro del jeep tenemos aquí un cofre con un mapa y en el mapa están marcadas la localización de 3 cámaras. ¿Veis esos 3 puntitos verdes? Son las cámaras, así que vamos a intentar llegar hasta ellos. Voy a ir primero por aquí, el coche está ahí para que lo tengáis de referencia, y me vengo por aquí y aquí está una de las cámaras escondida. Entonces la idea es que podamos darle a este botón e irlas activando. Ahí estaba uno de los ocelotes, ya hemos conseguido una foto. Y ahora vamos a ir a las demás. Me voy a volver siempre al coche para que lo tengáis de referencia hacia dónde voy en cada caso, aunque es bastante sencillo. Aquí está el coche. Y ahora vamos a ir un poco hacia la izquierda y hacia adelante. Que ahí se ve además otra vez la cámara, donde está, y el botón. Y ahí tenemos al ocelote. Segunda foto hecha. Y vuelvo al coche. La tercera cámara está a la derecha del coche y un pelín más alejada que la anterior. Aquí la tenemos oculta. Igual siempre hay que buscar el botón. Ya tenemos las 3 fotos. Vamos a volver con nuestra bióloga a ver qué nos cuenta ahora. Y he vuelto, me he subido al jeep, ¿vale? Y así volvemos. Y aquí estamos con el científico que nos va a enseñar cómo colocar todos esos datos que hemos coleccionado con las fotos. ¿Vale? Aquí tenemos el ordenador que está importando todos esos datos. ¿Vale? Si le damos al botón al lado del ordenador se nos inicia el tutorial en el que nos dice que tenemos aquí la información, ¿no? Y tenemos que le vamos dando a estas flechitas para que nos vaya dando paso a las instrucciones. Nos dice que empezamos con un make database, tal que así, make historial database. Y luego le tenemos que decir que coloque las fotos que hemos cogido. Y el siguiente paso es que extraiga los patrones. O sea que el comando, lo voy a hacer grande, quedaría tal que así. Make historical database, trap camera 1, 2, 3 and extract patterns. Le voy a dar al play. Y ya tenemos aquí el ocelote. Y ahora sí que sí, seguimos el caminito para hablar con el ingeniero. Y con esto, la ingeniera lo que nos está diciendo es que ahora vamos a programar a la inteligencia artificial para que sea capaz de rastrear los movimientos de los ocelotes. Así que yo creo que vamos a hacer lo mismo. Pulsamos al botón.
automáticamente se abre. Veis que esta vez no estamos programando con el agente, porque al final lo que estamos haciendo es programar una inteligencia artificial, así que por eso tenemos bloques diferentes que no teníamos antes. Y lo que nos está diciendo es que tenemos que usar toda la información actual, compararla y crear un historial de esa base de datos, ¿no? Entonces, primero tenemos que poner el Semi-Supervised Machine Learning y poner The Input Database Inside dentro. Luego vamos a compararlo. Y comparamos el actual con el histórico. Luego nos pide analizar y luego localizar a los ocelotes. Vamos a ampliar este código para que lo veáis bien. ¿Vale? Quedaría de esta manera. Al iniciar, el input database compara la actual base de datos contra el historial, analiza los patrones y localiza los ocelotes. Vamos a darle al play. Y la IA está funcionando. De esa manera va comparando las fotos que se toman para saber dónde está cada uno de los ocelotes. Aquí tenemos también otra tienda de campaña y nuestro Jeep. Cuando nos montamos de nuevo dentro del Jeep, volvemos con la bióloga, que nos dice que hagamos nuevamente lo mismo. Coger el mapa del Jeep y comprobar que la IA lo está haciendo bien. Eso es súper importante, ¿vale? Porque hay veces que las IAs tienen errores. Así que nuevamente cogemos el inicio del Jeep como punto de partida y vamos a ir para allá, que estará la primera de las cámaras. Esta vez el mapa es un poquito más... Uy, que me estoy alejando. Un poquito más grande parece. A ver. Si estoy en el Jeep, giro hacia la izquierda. No, hay que ir hacia atrás del Jeep y así llegamos a... Quiero ir a ese puntito. El puntito de arriba en el mapa, ¿vale? Ahí tenemos nuestro ocelote. ¿Vale? Chequeado el patrón. Está bien en ese caso. Vuelvo al Jeep para que siempre lo tengamos de referencia. Y ahora vamos a ir al punto de abajo. ¿Veis? Estoy en el Jeep, para allá, hacia el río. También podemos coger de referencia el río como para irlo siguiendo, ¿no? Como punto de referencia. Ahí está el otro ocelote. Cuidado, no os ahoguéis. Punto comprobado. Vuelvo al coche. Y ahora desde el coche, si vamos hacia allá, un poco como en la dirección opuesta de antes, creo que ya está subido el ocelote ahí al fondo. Ocelote número 3 completado. Lección completa. Con esta primera lección hemos cubierto lo básico de cómo funciona una inteligencia artificial, ¿no? Necesita una base de datos de la que nutrirse para luego ir trabajando sobre ella e ir generando los datos que le pidamos. Y como siempre hay que revisar que esté bien y que no haya ningún fallo. Si lo hubiese, tendríamos que corregirlo. Eso es básicamente lo que hemos hecho hoy. En el próximo capítulo seguiremos viendo cómo funciona y cómo programar esta inteligencia artificial en otros escenarios. Como siempre, ya sabéis que os dejo en la descripción del vídeo todo el solucionario y la guía de la lección por si lo queréis tener. Solo tened en cuenta que está en inglés y que todo lo que hemos visto aquí pues yo os lo he ido traduciendo al español. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.